el vídeo anterior os hablé de trabajos heurísticos y comentamos que la mayoría de personas que estamos trabajando en trabajos donde hay más de una forma de conseguir el objetivo que se nos propone, pues para estas personas sería ideal tener una fórmula que nos permitiera saber cuánto aporta este trabajador en la empresa y en función de esto calcular su valor. Pues muy bien, en este vídeo voy a entrar un poquito más, ¿vale?, en esta fórmula. Ya os digo que no la podré explicar completa, ¿vale? Solo quiero daros ideas para que empecéis a pensar, para que cada uno saque sus variantes y sus variaciones, ¿vale? Pero pues hay partes que realmente se pueden alargar y que son muy dependientes de cada caso de uso. Muy bien, vuelvo a la fórmula, no me enrollo. Vuelvo a la fórmula, aquí la tenemos. Y en el último vídeo os comentaba, bien, es un salario que se compone de una parte basada en el rol, otra relativa a las competencias, esto es un multiplicador, luego hay una parte que hay que recompensar la fidelidad en un mundo tan volátil donde tantas personas pues nos abandonan por el camino, pues hay que recompensar a las personas fieles, las que se quedan, y además hay que aplicar una corrección anual, ¿vale?, en función del incremento de precios. Seguidamente, pues siempre está muy bien que haya una parte variable. Esta parte variable, como comentaba, solo la voy a enunciar porque si no se me quedará un vídeo súper largo. Dicho esto, vamos a ver qué hay dentro del rol. Pues dentro del rol, como ya podéis ver aquí, hay una parte que la llamamos de salario base, ¿sí?, que como tenéis descrito aquí, pues el salario base es para la posición concreta, ¿vale? Se pueden usar índices estándares donde aparezca la remuneración, ¿vale? No hagáis caso de este porcentaje, ¿vale? Esto es totalmente arbitrario por un caso de uso que tenía en un cliente. La idea, bueno, aquí pues a este cliente le funcionaba esto, ¿vale? O sea, había lo que se buscaba era, pues yo qué sé, programador de páginas web. Bien, pues ¿cuál es el estándar mínimo que se paga por un programador de páginas web? ¿Vale? Y luego se le sumaba un variable por localización. No cobra lo mismo, o sea, es decir, el programador más básico, ¿vale?, el más junior, el programador de páginas web no cobra lo mismo en Valencia que en Madrid, ¿vale? Pues bien, dicho esto, pues aquí se aplicaba este correctivo, ¿vale?, para salvaguardar la diferencia de coste de vida que tiene vivir en un sitio o en otro. En ese caso, en esa empresa, esto lo aplicábamos por países. Dentro de España esto se podría llegar a aplicar por provincias o hasta por ciudades en función de la medida. Bueno, hay diferentes índices que podéis buscaros que os ayudarán a diferenciar los costes de vida y al final aquí lo que estamos buscando es multiplicadores que nos permitan compensar este salario base en función de la localización, ¿vale? Finalmente, todo esto se multiplicaba por el valor del rol, ¿vale? Esto, dejadme que... Esto no lo he pintado bien. Vale, y aquí tenemos el valor del rol. Bien, ¿qué es el valor del rol? Aquí lo tenéis descrito, ¿vale? Pero al final es un multiplicador arbitrario que nos hemos inventado en función de la posición. Pero tenemos que hacer público este multiplicador, ¿vale? Este está relacionado con la estrategia de la compañía y tiene que ser público, como estaba diciendo. Lo que estamos buscando es ver, no tiene el mismo valor un comercial para una compañía de comerciales que un programador, que un comercial en una compañía de desarrollo de software, ¿vale? Entonces, en función del aporte de ese tipo de posiciones dentro de la empresa, pues se busca un multiplicador diferente, ¿vale? Y esto nos permite ponderar los diferentes roles en función de la estrategia de la empresa. Esto también nos va a servir para que si un trabajador quiere prosperar, pues pueda saltar o pueda esforzarse, puede estar motivado para intentar aplicar a otros roles dentro de la empresa, ¿vale? Esta es la parte del salario, como estaba diciendo, ¿vale? Está aquí, ¿sí? La parte del rol es la parte del salario que depende de la posición, ¿vale? Evidentemente, las competencias, ¿vale?,
también van a ser o van a tener una relación, dejadme que lo marque esto con otro color, las vamos a marcar en rojo, ¿vale? Las competencias, pues evidentemente también tienen mucho que ver con la posición, pero se centran más en las habilidades propias de la persona, ¿vale? Es decir, en qué nivel de competencias tiene esa persona sobre ese rol. Al final, si estamos hablando de programadores antes, ¿no? Pues no es lo mismo un junior que un senior, ¿vale? O sea, yo aquí pues he puesto algunos como si fuera así un poco de broma, ¿no? Pues aprendiz, peón, profesional, avanzado, maestro, gurú, da igual. Tantas posiciones como os interese a vosotros tener en la empresa, ¿vale? No importa. Lo importante es que sea público, que esté bien explicado y al final esto es un multiplicador. Pues tenemos que decir que estamos hablando de un 10% más, un 20% más. ¿Qué diferencia hay entre un programador en función de sus diferentes niveles? Esto va a ser un multiplicador, como decía, ¿vale? Un multiplicador del rol. Bien, la fidelidad, pues yo qué sé, podéis poner un 2,5% más de salario anual, ¿vale? Por el hecho de seguir con nosotros. Esto es un ejemplo totalmente arbitrario, podéis buscar el que más os interese. Y finalmente llegamos a la parte variable, ¿vale? La parte variable es muy importante que exista y es muy importante que no se ligue solo al trabajo de la persona. Es decir, como veis aquí, y repito, esto proviene de una propuesta que le hice a un cliente, sería la parte variable para este cliente es un 25% de los beneficios netos de la empresa, otro 25% de los objetivos de equipo y otro 50% de objetivos personales. Y esto sumaría el 100% del variable, ¿vale? Como he dicho, me quedo sin tiempo y no puedo hacer toda la exposición del variable, pero sí que os lanzo algunas ideas para que las tengáis en cuenta, ¿vale? ¿Cuánto es el variable que tiene una persona? No se debería calcular directamente contra el salario, es decir, ¿cuánto vamos a repartir entre todos los variables de todos los trabajadores? Bueno, pues esto yo creo que es más sostenible si se calcula en función de los beneficios de la empresa que no si se calcula directamente contra cada persona, ¿vale? Es decir, la empresa tiene que publicar cuáles son sus beneficios y decir, pues yo que sé, el 50% de beneficios serán variables, ¿vale? O se repartirá como variables de los trabajadores, ¿vale? Y entonces, en proporción, esto sería, pues, esta parte de aquí, ¿vale? Es decir, toda la suma de todos los variables sería el variable que hemos dicho antes, pero concretamente, luego, habría una parte que se repartiría de forma equitativa, ¿vale? Que sería este 25% de cada uno de los trabajadores, que no depende de nada más, ¿vale? Bien, entonces en lo que se refiere a los objetivos del equipo y los objetivos personales, es bastante más complejo, ¿vale? Hay diferentes teorías bastante chulas, pero yo de momento lo voy a dejar aquí. Es decir, no os voy a contar cómo calcular y cómo extrapolar los objetivos, ¿vale? Ni cómo se tienen que dar y cuándo se tienen que dar estos variables, sino que lo dejo abierto. Si realmente os interesa el tema, me lo pedís y voy a seguir haciendo vídeos y os contaré más sobre toda esta historia. Venga, un saludo, chao.